Hola, hola, mi nombre es Juan Salazar y esto es Venga, les cuento. Bueno, ahora sí, bienvenidos al primer episodio de Venga, les cuento. Este podcast va a tener una base completamente católica, entonces vamos a hablar desde una perspectiva católica, temas que se viven en la actualidad y también temas de tradición que por alguna razón se nos está olvidando, entonces también es como un recorderis que se nos refresque la memoria de dónde somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Y por qué he decidido hacer estos podcasts? Porque, bueno, no es un secreto lo que estamos viviendo en este mundo últimamente con todas estas ideologías y cada vez salen más. Y todas estas ideologías, muchas suenan muy bueno a nuestro oído. Y como tenemos una fe tan débil, y ahí me meto yo también en esa colada me meto yo, tenemos una fe muy débil y todas esas nuevas ideologías que suenan bien a nuestros oídos, que suenan bien en sus argumentos, que no le están haciendo nada malo a nadie, no le están haciendo un mal a la iglesia, entre comillas, y al mezclarlas con nuestra fe, lo que estamos haciendo básicamente es perdiendo la identidad de quiénes realmente somos. ¿Y quiénes realmente somos? Pues hijos de Dios. Y estamos perdiendo la identidad como hijos de Dios. Entonces, esto nos pasa a todos, me pasa a mí muchas veces, lo vemos en nuestros círculos de amistades, yo lo veo en mis propios círculos de amistades, en mi propia familia, que poco a poco vamos perdiendo esta identidad cristiana, esta identidad católica y empezamos a creer mucho más fácil en lo que nos dice el mundo, empezamos a creer sobre la energía de la gente, el karma, los chakras y hacemos feng shui en nuestra casa y ponemos velitas para la buena suerte y mezclamos el incienso y nos lo echamos, todas estas cosas y más que somos colombianos, por ejemplo, los colombianos hacemos mucho este tipo de cosas y suenan buenas, se ven bien, no le están haciendo mal a nadie, estamos haciendo cosas buenas. Entonces las empezamos a mezclar con nuestra fe, perdemos, así de sencillo, la identidad católica. Bueno, entonces esta es la razón principal por la que empecé a hacer estos podcasts, a hablar un poco de nuestra identidad católica, que no la perdamos, a pesar de que tenemos al alcance de nuestro celular, al alcance de nuestras manos, tenemos un mundo gigante de saber, tenemos al alcance de nuestro celular, tenemos libros católicos, prédicas católicas, teólogos, doctores de la iglesia, tenemos un poco de herramientas que podemos usar para no perder esa identidad, para buscar respuestas, por alguna razón no las estamos usando. Y yo pienso que la razón es porque estas nuevas ideologías o esta nueva espiritualidad suena mucho más chévere, por decirlo así, más chévere, y, y nos gusta cómo suena y la entendemos porque la podemos aplicar mucho más fácil a nuestra vida. Entonces, hacer estos podcasts, yo también quiero que suene chévere porque ser católico es chévere también. Ser católico es bueno, es fácil de entender y obviamente no es de aplicar a nuestras vidas, sino de vivirlas simplemente porque eso es ser cristiano, es simplemente vivir como hijos de Dios. Así que en Venga les cuento, quiero que hablemos de eso que nos está robando la sociedad y es nuestra identidad como hijos de Dios, así de sencillo. Bueno, y que no nos confundan con estas doctrinas nuevas que están saliendo, estas ideologías nuevas que están saliendo, que suenan bien, que las hacen ver bonitas, que son chéveres y nos apegamos a ella. Entonces que seamos más objetivos. Yo quiero que esos episodios aprendamos a usar un poquito más la cabeza, dejar un poquito más el dejarnos llevar por los sentimientos, el dejarnos llevar por lo que yo pienso, ser subjetivos, de que la verdad es subjetiva, de que es como yo la vea, de que el mundo es como yo la vea, de que todos vemos el mundo diferente y ser mucho más objetivos de quiénes realmente somos, para dónde realmente vamos. Entonces no nos dejemos confundir, especialmente en los últimos años, con todo lo que ha pasado desde no sé, el calentamiento global, la pandemia, todo esto nos está confundiendo y nos está nublando la vista impresionante a los jóvenes, a los adultos y cojamos estos temas, agarremos estos temas desde una forma mucho más objetiva, sin meter mucho lo que yo siento o lo que yo opino, sino realmente cómo son las cosas, ¿no? Entonces, sin más detalles, bienvenidos a los que están escuchando este primer episodio de Venga, les cuento. Oigan, para nadie es un secreto que el año pasado, 2020,
Fue un año definitivamente muy duro para todos, para muchos. Nos hizo reconsiderar los planes que teníamos en el futuro y puso un freno en seco a todas nuestras vidas con el cierre, con la declaración de pandemia. Prácticamente le puso un freno en seco a todos nuestros planes a futuro, a todas nuestras vidas, todos esos planes que teníamos y de un momento a otro todo cerrado, todos encerrados. Y ahora que ya estamos en el 2021, un nuevo año, seguimos teniendo en muchos países y para muchos de nosotros todavía está ese freno puesto. Pero una de las cosas más tristes que yo pienso y para mí que pasó el año pasado, o en el 2020 y que todavía sigue obviamente, fue el cierre de las iglesias, el cierre de los templos. Bueno, y esto fue muy triste porque al cerrar los templos se cerró el acceso directo que teníamos a los sacramentos, un acceso directo que ya no tenemos. Y hoy en día, para recibir algún sacramento, dependiendo de la diócesis, dependiendo del país, por ejemplo, yo voy a hablar de donde vivo, la diócesis tiene una lista de espera, la diócesis tiene, en ese momento están completamente cerradas, o sea, no hay misas públicas, todas las misas son televisadas y los sacramentos hay que pedir citas, hay una lista de espera. Entonces todas estas cosas están pasando todavía. A mí no se me quita de la cabeza la imagen del Papa Francisco en medio de Plaza de San Pedro, solo bajo la lluvia y pidiendo por todos nosotros como que sí estamos todos unidos en espíritu, estamos todos unidos como iglesia, pero también muy triste que no podamos participar de los sacramentos. Y los sacramentos, me puse a pensar de que es algo muy importante para los católicos. No es como que es solamente algo rutinario, sino que realmente tienen un impacto directo en nuestra alma, en nuestra vida espiritual. O sea, los sacramentos literalmente nos hacen santos. Mucho más fácil. Y sí, pues es verdad, tenemos misas televisadas, tenemos grupos de oraciones en vivo, en línea, tenemos la bendición Urbe et Orbe del Papa en varias de sus diferentes celebraciones, el Ángelus, por ejemplo, las horas santas que él ha hecho por todo el mundo, por la pandemia. Hay muchas herramientas que las diócesis y los sacerdotes han estado implementando, son muy creativos y todas estas cosas nos mantienen cerca a Dios, nos mantienen el ánimo espiritual para seguir adelante, nos mantienen la esperanza en punta, que no la perdamos y obvio hay que darle gracias a Dios por todas estas cosas y todas estas herramientas que las diócesis, los obispos, los sacerdotes están utilizando y también nos acerca a Dios obviamente la oración diaria, la oración personal, la oración continua, los devocionales, las devociones que cada uno tenemos, las novenas, el rosario diario, todas las cosas devociones que cada uno tiene personales o en sus casas con sus familias. Todas estas cosas nos acercan a Dios y nos mantienen cerca a Dios. Pero el impacto que tienen los sacramentos en nuestra alma es mucho más directa. A la gracia santificadora que Dios derrama en ellos nos cambian. Yo podría decir que sin los sacramentos no habría un camino al cielo directamente. Bueno, y en el fondo de todo, los sacramentos son los que nos llevan al cielo. Y bueno, en pocas palabras, el 2020 me ayudó a valorar, a apreciar más esta gracia que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Esta gracia que ahorita tenemos muy, 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 muy limitada. Esta gracia que la extrañamos tantos en diferentes partes del mundo, en todas las diócesis, y tenemos que esperar tanto tiempo por recibir el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Y si antes no valorábamos ese cada 8 días a misa, ese todos los días a misa, el tener acceso a los sacramentos todos los días, si antes no valorábamos eso, ahorita con la falta y con la limitación debemos de valorarlo más. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúan en su cuerpo que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Los sacramentos son algo muy importante, son más directos,
nos llenan de gracia santificadora y por eso yo he querido empezar esta serie de episodios hablando de eso que ahorita tenemos tan limitado, que no valorábamos y que por lo menos empecemos a valorarlo más. Oiga, pero yo sé que es difícil de valorar algo de lo que desconocemos o algo de lo que no tenemos mucho conocimiento fuera, me imagino que de lo básico, de lo que medio nos acordamos en nuestras catequesis cuando éramos pequeños, pero como buenos católicos nos gusta profundizar y también por la intención de este programa, que no nos dejemos confundir, volver a lo básico, entender más las cosas desde un punto de vista más objetivo, y por esa razón he querido empezar esta serie de podcasts, esta serie de episodios con esto que tenemos tan limitado y son los sacramentos. Entonces en este primer episodio quiero explicar un poco lo que son los sacramentos, la naturaleza de los sacramentos y para mí lo más importante es por qué son necesarios, por qué los necesitamos ahora más que nunca. Siempre los hemos necesitado, pero ahorita que los tenemos limitados es donde los necesitamos más. Entonces he querido empezar este programa con los sacramentos y bueno, bienvenidos. Bueno, los sacramentos. La palabra en sí significa hacer santo y viene del latín sacramentum. Sacro es sagrado y mentum es instrumento o un medio. Entonces esta palabra es como un medio a lo sagrado, un medio para hacer santo o hacer santo, como lo dije al principio. Oiga, y esta palabra ya se usaba inclusive en tiempos de los romanos. Sacramento era este juramento que hacían los soldados romanos en frente o para el emperador romano y que los hacía soldados. Es este juramento, esto era un sacramentum. Después de este sacramentum se les da una especie de tarjeta militar o un sinaculum y un poco de dinero para el viaje o el viaticum. Entonces estas palabras ya se usaban ya en tiempos de los romanos. Pero entonces, ¿qué significa en sí esta palabra? Es simplemente un término análogo, pues así como decir la palabra saludable. Podemos comer una comida saludable o respirar un aire saludable o estar en un ambiente saludable. Esta palabra saludable tiene que ver con la salud. Entonces, cuando como algo saludable, respiro algo saludable, todo tiene que ver con la salud. Entonces, la palabra sacramento significa que algo es santo, que algo es sagrado, que es una señal de santidad o que está causando santidad de alguna forma. La definición más tradicional nos dice que un sacramento es una señal externa de una gracia interior instituida por el Señor para nuestra santificación. Es decir, una señal de algo sagrado que está aconteciendo y santifica al hombre. Sacramento es una señal de algo sagrado. Pero vamos paso a paso. Una señal, nos dice San Agustín, que son estas realidades que nos informan de realidades distintas a lo que son. Es decir, el humo, por ejemplo, es señal de fuego, pero no quiere decir que en el humo haya fuego. O la señal roja de letras negras que dice pare, no es de tanta importancia a lo que realmente nos quiere decir, y es que la gente debería de parar sus carros ahí. Entonces, las señales tienen unas características específicas. Por ejemplo, las señales deben de ser sensibles, que las podamos sentir por medio de nuestros sentidos, las podamos ver, oler, tocar, probar o alguna combinación de estas, ya que el hombre aprende a través de los sentidos. Pero a pesar de que tengan todas estas características, no todas las señales son lo que significan, más bien son una herramienta que nos llevan a lo que significan. Por ejemplo, la luz roja del semáforo no detiene los carros, pero nos lleva a esa finalidad. Las personas, al ver la señal, la luz roja de los semáforos, asume que deben de parar, pero no es que la luz pare a los carros. Entonces, con una señal vemos y actuamos al verla, ¿no? O al sentirla, porque ya que una de las características de los sentidos, oler, por ejemplo, si estamos oliendo a humo quemado en la cocina, obviamente algo se está quemando, entonces nos ayuda a actuar. A diferencia de este tipo de señales, los sacramentos sí representan lo que significan. Esta es la diferencia entre las señales de los sacramentos o los sacramentos y las señales normales, es que los sacramentos son señales que sí representan lo que significan o sí produce en realidad el resultado de lo que su nombre describe.
y lo que describe es la santificación del hombre o producen gracia santificadora o también conocida como gracia divina. Entonces, hasta aquí los sacramentos son una señal que nos está mostrando algo sagrado. Y la diferencia entre las señales que vemos normalmente en la calle y los sacramentos es que los sacramentos sí representan lo que significan o sí producen en realidad el resultado de lo que su nombre significa. Los sacramentos significan tres cosas al mismo tiempo. Y podemos decir que significan el pasado, el presente y el futuro. El pasado es la causa, que es la santificación del hombre a través de la pasión de Cristo o por la pasión de Cristo. El hombre se santifica o es santificado, es salvado, como lo queramos decir. El presente es la forma, que es la santificación del hombre a través de la gracia santificadora siendo derramada en ese mismo momento, o sea, en el presente. Y tercero, es la finalidad de la santificación del hombre para la gloria futura. ¿Qué está pasando en ese momento en que estamos viendo los sacramentos? Está pasando que recordamos la santificación del hombre por la gracia de la pasión de Cristo, pero también la santificación del hombre a través de la gracia santificadora que los sacramentos dan en sí, que se están siendo derramadas en ese momento, y el futuro del hombre, la finalidad del hombre como hombre santo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces un sacramento es entonces esa señal que nos muestra que el hombre está siendo santificado o llenado de gracia divina en ese preciso momento. Hay 4 características que un sacramento debe tener. Y esto es dado por sentado que sabemos que Jesús mismo instituyó los sacramentos. Y estas 4 características son la materia, la forma, el recipiente y el ministro. Estas 4 cosas deben ser válidas para que el sacramento, por decirlo de alguna forma, funcione. Las 4 características tienen que ser válidas. La materia normalmente es una cosa, ya sea agua, pan o vino, o alguna acción del ministro. Por ejemplo, el agua en el bautismo o la imposición de manos en la confirmación. Y vamos a ver cómo son válidas en los episodios siguientes, porque en los episodios siguientes vamos a ver como sacramento por sacramento. Bueno, y la forma son palabras solemnes que dice el ministro que acompañan la acción. Por ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma del sacramento. Debe de haber un recipiente, o sea, la persona que recibe el sacramento. Esta persona debe también estar lista para recibir el sacramento. Debe cumplir con unos requerimientos que explicaré, obviamente, cuando hablemos de cada sacramento en sí. Pero, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, el recipiente debe tener un acto sincero de contrición. Esto también ayudará más adelante a hacer parte de la materia. O el recipiente debe estar realmente arrepentido. Y por último tenemos un ministro, que es el instrumento que Dios usará para derramar sus gracias. Este ministro puede ser un ministro ordenado o no necesariamente tiene que ser ordenado. Lo vamos a ver más adelante, qué sacramentos se pueden hacer por un ministro ordenado y qué sacramentos se puede hacer por un laico en sí, aunque no es completamente lícito, es completamente válido, lo vamos a ver más adelante. En el artículo 1129 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que reciben, conformándolos con Él en hijos de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Eso quiere decir de que los sacramentos en sí nos hacen santos, nos deifican. Mantener una vida sacramental nos une vitalmente al Hijo único Salvador y nos mantienen, pues obviamente, unidos a la Iglesia. Bueno, y agregándole a esto, San Tomás nos deja 3 razones más sobre la necesidad de los sacramentos. Oiga, y es verdad que Dios, siendo omnipotente, nos pudo haber salvado de cualquier otra forma y nos pudo haber devuelto al estado natural antes de la caída de Adán sin tener que haberse encarnado, sin tener que haber sufrido y muerto, como dice el Exultet o el pregón pascual del sábado de Pascua, o bendita culpa. Entonces Dios instituye los sacramentos revelándonos su amor infinito y su sabiduría.
Entonces San Tomás de Aquino nos muestra estas 3 razones. La primera razón es desde la condición de la naturaleza humana, ya que como humanos necesitamos de cosas sensibles, tangibles, que nos lleven a una naturaleza espiritual e intelectual. Así es como aprendemos, ¿no? Es por esta razón que Dios, en su sabiduría, hizo que los sacramentos fueran señales tangibles o sensibles a nosotros. La segunda razón es desde el estado del hombre, es decir, que después de la caída el hombre quedó sujeto a cosas del mundo por medio de sus afectos. Por esto es que nos enfermamos y necesitamos medicinas. Y San Tomás dice, por eso Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó una medicina espiritual. Y la tercera razón es desde la inclinación de las acciones humanas, porque al ser atraídos por las acciones de la carne y los afectos, podemos fácilmente caer en prácticas que pueden ser dañinas para el alma, inclusive llegar a creer en otras cosas. Los sacramentos pues son este balance para satisfacer nuestra inclinación. Entonces estas tres razones de Santo Tomás nos pueden sorprender o nos pueden dejar un poco más confuso, pero si nos ponemos a pensar en las cosas en que caemos cuando nos alejamos de la iglesia, en el tipo de ídolos en los que creemos o los menjurjes que nos tomamos para la suerte, Santo Tomás tiene buenas razones. La razón de los sacramentos es porque somos personas sensibles y necesitamos de cosas sensibles que nos acerquen más a Dios. Bueno, entonces para recapitular, los sacramentos son señales que nos hacen santos y los sacramentos significan realmente lo que están pasando. Por ejemplo, en el bautismo, no solo una persona se está haciendo miembro del cuerpo de Cristo, sino que literalmente se le está dando gracia santificadora. O sea, los sacramentos significan que Dios está derramando esta gracia santificadora. También dijimos que los sacramentos necesitan 4 características, que tienen que tener una materia, una forma, un recipiente y un ministro. Y también hablamos un poco de las 3 razones que San Tomás nos dice del por qué necesitamos los sacramentos, y básicamente es para que no nos desviemos, porque al ser personas sensibles pues obviamente caemos fácilmente en estas tentaciones y modalidades nuevas que nos tiene el mundo. Entonces, claro, al no tener la gracia santificadora directamente en mi alma y no tener esa medicina que me recupera cuando caigo, entonces empiezo a mirar otras ideas, otras cosas nuevas, y ahí está el mundo para escucharlas. Y bueno, eso es todo por el programa de hoy. Oiga, yo sí quisiera saber cómo les fue este 2020, cómo les fue el año pasado, cómo les está yendo todavía con esta cuestión de los sacramentos, qué están haciendo para recibirlos, qué están haciendo para buscarlos, están pidiendo citas, están haciendo fila, cómo están ahorita viviendo esta vida sacramental tan importante de la que hablamos hoy, que es tan necesaria para nuestra alma. Yo sí quisiera saber cómo están viviendo eso, y si pueden, pues síganme en el Instagram, que es venga.les.cuento, venga.les.cuento en Instagram, y me escriben por ahí y me cuentan cómo están viviendo esta vida sacramental, que la tenemos tan limitada, que nos hace tanta falta, y pidámosle a Dios, claro que sí, que esta pandemia se acabe pronto y podamos volver a la normalidad y podamos recibir los sacramentos y podamos estar en comunión con la iglesia, ir a la confesión, recibir la Eucaristía, y todo lo bonito y todo lo maravilloso que tiene la iglesia. Entonces, nada, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato, y nos vemos en el próximo episodio, que voy a hablar sobre el bautismo y la confirmación. Y nada, nos escuchamos muy pronto. Gracias por escuchar este programa y ahí nos vemos.